Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en un programa especial de Se Desnuda la Piel. Hoy vamos a entrevistar a José Luis Barrera, que es el director en jefe de Abelamia. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Un placer pues que se hayan fijado en mí. ¿Qué les puedo decir? Ya no sé qué clase de preguntas me vayan a hacer. Espero que no me vayan a desnudar demasiado porque no me interesa. Fuera de la foto con Tunic, jamás me he desnudado en la vida. Entonces, pues vamos a ver de qué rayos se trata esto. Y como decía, como lo dije hace rato con Claudia, que la tuve por teléfono, pues que se hayan fijado en un personaje que ya lo verán es un tanto intrascendental, real, una persona pues que está pugnando por cerrar ciclos. Tienes un libro ya en circulación, tienes ya una revista que cumple un año, tienes una serie de... un grupo atrás, has trabajado en la radio por 4 años. Entonces yo creo que sí tienes un trabajo que platicarnos. A mí sobre todo y a Claudia, que no puedo estar en este momento, nos interesa saber de qué se trata promover la cultura en este país, que todo se promueve menos la cultura. Mira, la cultura me llegó a mí de una manera tan circunstancial. Yo no estaba enterado de que me gustaba tanto la cultura. Yo había estudiado agronomía y un primo que a la postre fue el que me alejó un poco de la cultura, fue el que me atrajo hacia la cultura. Él cuando alguna vez en una semana agronómica, que yo me entregaba en cuerpo y alma para organizarla, lo llevé para que pusiera el toque musical al encuentro de agrónomos, se percató de ese mi entusiasmo por organizar el evento, me llamó hacia la delegación Miguel Hidalgo. Trabajé yo ahí haciendo mi servicio social en el departamento de ecología y estando en ecología me empecé a embeber en la cultura, empecé a apoyar en proyectos de casa de cultura, como ya sabes, sin costo. No preguntaba cuánto me iban a pagar, yo apoyaba. Mi primer evento que apoyé fue un Día de Muertos y me entusiasmé tanto que un día de buenas a primeras me ofrecieron pues ocupar el puesto que tenía mi primo, que era subdirector de casa de cultura. Y pues ahí me tienes, empecé a conocer la cultura, me empezó a envenenar la cultura y me quedé enamorado auténticamente. Me volví un amante de la cultura, sin los conocimientos técnicos que muchos tendrán, pero que no tienen el amor, y que me fue generando ese deseo de dar a conocer, primeramente pues lo que es las artes, las bellas artes, pero poco a poco metiéndome más en la comunidad, pues conociendo lo que es pues ya la cultura de fondo. Mi concepto desde entonces es que la cultura se consume en las clases altas, pero la cultura se produce en la clase baja y en la clase media. Finalmente los que producimos cultura somos los que estamos abajo. Y ahí es donde tienes que rascar la cultura, no irla a buscar a la clase alta, no irla a buscar a las galerías de arte, sino buscarla abajo, quien la produce, quien la está generando. En su tiempo yo llegué a Arte en tu Zona, del buen amigo Juvenal Delgado, y metido en una colonia como la Moctezuma, el proyecto estaba destinado al fracaso. Pero destinado al fracaso no porque no hubiera gente de cultura, sino porque no había gente que consumiera cultura. La gente que producía cultura se tenía que ir a la Condesa, a la Roma, a Polanco, porque en la Moctezuma no había quien la consumiera. Entonces el proyecto estaba destinado al fracaso no porque no hubiera artistas. En la Moctezuma, como en cualquier barrio, hay muchos artistas, como en Nesa, que acaba de cumplir 50 años, como en Tepito mismo. Pero finalmente, pues ahí no se consume la cultura, lamentablemente. O la cultura se consume pero es gratuita. Nos tienen acostumbrados a eso. Y una cafetería cultural como la que tenía mi amigo, y en donde pues los proyectos culturales que hacíamos con tanto entusiasmo no nos dejaban nada de dinero, pues finalmente pues nos llevaba al fracaso económico, ¿no? Que finalmente era lo que nos movía en alguna manera, pues cómo comer, de qué vivir, y pues teníamos que dedicarnos a cosas alternativas, y la cafetería terminó por cerrarse finalmente, no hubo ya una consecuencia. Pero pues de alguna manera, entre brincos, saltos y patadas, he estado en cultura. Ahorita creo que es el momento en el que he estado ya cerrando ciclos,
Por eso yo comentaba la cuestión de no cerrar ciclos, porque saliendo de Casa de Cultura termino un ciclo en cultura y no la continúo, me meto a la venta, me meto a dedicarme en cuerpo y alma a la cuestión económica y me olvido un poco de la cultura. Por ahí seguía haciendo escritos, algunos muy malos porque no estaba dedicado en este contexto, y de repente un día de buenas a primeras me topo con, como ya les comentaba, con Arte en tu Zona. Empiezo a embeberme en la cultura nuevamente, me empiezo a entregar en mis pequeños espacios a generar proyectos de cultura, y por ahí un día me surge, pues si estoy generando proyectos, pues genero el mío propio, genero mi propio libro con mis recursos, con mis propios y mis pocos recursos, y pues mal que bien, mal corregido, por cierto, ya les platicaré más adelante por qué está mal corregido. Un libro muy malo porque estuvo corregido con mala maña, con mala hazaña, pero finalmente sale y se cierra un ciclo. Y a partir de ello pues surge un proyecto que se llama Abelamia, en el cual yo ya me sentí editor. Dije, ya edité un libro, pues ahora pues ya soy editor. Me metí a hacer la revista y ya empiezan a sumarse voluntades entre colaboradores, entre el editor que es ahora Luciano Pérez, una persona con mucha experiencia en la edición, que me ha enseñado mucho, que me ha enseñado más de lo que yo podría haber aprendido en un año solito, y que finalmente pues ahora luzco con el blasón de director, porque finalmente el puesto de editor, por lógica y por derecho propio, pues era de Luciano. Y bueno, pues yo también tenía que ser cabeza por ser fundador. Entonces surge la opción de ser director. Y yo he aprendido mucho en cuestión editorial y he aprendido mucho en cultura a base de estar ahí sobándole y con el entusiasmo que finalmente me distingue, creo que en cultura. Creo que ahí está el caminito que tengo que cerrar. Llevas un año y fracción de Abelamia, 12 números supongo, y tu libro se llama Memorias de un dipsómano. Memorias dipsómanas. ¿De qué va ese libro? Pues es un libro muy introspectivo, que por lo mismo, de hecho tú leíste un texto, alguna vez lo llevé allá a Plaza Satélite, un texto que gustó mucho. Hablaba de alguna vez que salimos que fuimos a Acapulco, a una convención de DirecTV. De ahí surgió un texto, por ahí con un conflicto que tuve con una compañerita, surgió un texto un tanto oscuro, un tanto complicado. De hecho, de ahí yo me generé una fama de ser un escritor muy enredoso, muy complicado, con palabras muy domingueras. Justamente eso. Yo lo que siempre he comentado de este libro es que no busquen entender los textos, sino que busquen sacar frases afortunadas, porque el texto como sí, pues ahí sí me desnudo absolutamente, pero como no quiero que me vean desnudos los lectores, pues lo disfrazo de alguna manera, una especie de surrealismo. Escondo las verdaderas realidades dentro de un texto complicado. Los textos son complicados, no son fáciles. De hecho, muy pocos han leído el libro. Muchos lo tienen, pero muy pocos lo han leído. Les da flojera leerlo, lamentablemente. O afortunadamente, porque finalmente mi intención es que no descubran mi verdadera personalidad. Y creo que pocos la han descubierto. Algunos porque no lo entienden, algunos porque ni lo han leído. Pero sí es un libro un tanto complicado, pero que tenía ya una necesidad de salir. Este libro surgía a través de una reunión que teníamos los colaboradores y el editor de Memoranda, que habíamos generado un grupo que se llamaba el Cártel de los Azulejos, por nuestra reunión ahí en el Sambors de los Azulejos, y había surgido la intención de sacar un libro conjunto entre los tres. Lo que yo comenté en la presentación del libro es una realidad, que alguna vez llegó un editor y nos dijo que sí nos los iba a editar. Yo era el más joven del grupo en aquel entonces, y esa vez me mandó decir que mis textos le habían gustado, pero y que yo fuera a verlo directamente para que nos lo editara, que yo fuera yo solo. Y el mensaje que me dejó,
que el único defecto que tenían mis textos es que me gustaban las mujeres. Obviamente no fui a la reunión, obviamente no hubo edición del libro, se quedó ahí pues en stand-by. Dos de los colaboradores de ese libro teníamos algún ingreso y podíamos haber participado para hacer la propia edición. El otro no tenía recursos y fue lo que terminó por tronar ese proyecto. Y ahí quedó, se llamaba Los libros del abismo, colecciones del abismo, y entre esos había una sección que era mi libro, que se llamaba Memorias Dipsómanas. Quedó el libro, quedaron las correcciones de Luciano Pérez, y ya se quedó ahí en el limbo, y muchos años se quedó pues ahí con algunos textos inconclusos que poco a poco fui concluyendo, algunos textos que se fueron agregando, algunas correcciones que iba metiendo. Total que, como bien dicen los que ya han publicado, que un libro que no se publica pues es un libro que nunca se termina y sigues metiéndole mano, y llegó un día en que de plano sí dije pues hay que sacarlo, ¿no? Lo saqué en el peor momento, porque quizá no era el momento en el que más dinero tenía, no era en el momento en el que estable estaba económicamente, pero pues como todos los proyectos, cuando se te ocurren, es cuando tal vez era el momento más inoportuno, pero tenía que salir, y salió, a fin de cuentas, una edición muy rústica, como te decía, una corrección bastante mala, porque finalmente aquí lo que comentaba, la corrección la hizo una persona que con muy mala leche me dedicó un prólogo en el que decía que tenía errores, pero nunca me los hizo saber a mí. Y entonces pues ahí está puesto. Digo, esto, si en algunos años yo seré famoso, pues tener la primera edición de Memorias Dipsómanas pues va a ser el libro de las erratas, ¿no? Y el libro donde se manifiestan las erratas, pero no se corrigen las erratas. Eso es un clásico. Sí, así es. He de agradecerte, es una pena que no esté aquí con nosotros la estrella del programa, que es Claudia Contreras. Ella es la dueña de la marca, la que ha trabajado igual que tú desde hace mucho tiempo en la cultura. Nos han publicado en Abelamia, tanto a mí textos como el Oscox, y a Claudia Contreras su libro de poesía. Has tenido mucho trabajo, mucho desarrollo, ha sido un año muy fuerte para tu desarrollo como editor, como consolidador de la revista. Ya tienen su número de aniversario. Y ahora, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo va a evolucionar la revista? Bueno, el plan original es que la revista funcione económicamente para mí y para los colaboradores, que haya un ingreso. Yo, algo en lo que he estado siempre muy en desacuerdo es que el artista no reciba remuneración por su trabajo, y yo lo he padecido. Yo, cuando he tenido que participar, bueno, en Memoranda yo sí recibía, aunque era algo muy representativo, 250 pesos al bimestre. Era realmente, 250 no era poco, pero si lo consideramos que la revista salía bimestralmente, pues realmente sí era muy poco. Y en La Fuerza del Sol pues era gratuito, ¿no? Ahí la única ventaja es que yo tenía libertad de escribir lo que quisiera, no me ponían ninguna limitante política, porque finalmente era un periódico político, pero finalmente yo no percibía, y ese ha sido mi gran reto, que esta revista funcione económicamente, para que pues yo pueda vivir de ello, y que yo también pueda remunerar a los colaboradores por su participación, que finalmente muy valiosamente ya somos casi 40 colaboradores, y que todos de manera muy desinteresada han mandado textos. Uno de los primeros fue aquí Oscox, que estuvo ahí entre las primeras revistas cuando éramos todavía Luna Regina, un proyecto un tanto primario, un tanto errado, pero que finalmente nos fue dando una madurez. Cuando salió Abelamia ya era un proyecto bien maduro, no era ya una experimentación, ya era un proyecto bien hecho. Y entonces, bueno, pues empezó a surgir. De hecho, Luna Regina era un blog donde ahí de manera primaria yo metía los artículos. Ahorita ya tenemos un webmaster que también, pues sin él estaríamos en el limbo, Gabriel Rojas, que también de manera pues desinteresada está
otorgando su trabajo, porque cada mes es el que él es el que lleva un trabajo de casi 2 días en subir la página, y que pues de manera desinteresada también está colaborando. A todos ellos pues en algún momento tengo que remunerarles. Esta es la situación primaria, que la cultura pues por fin deje algo, ¿no? Yo no digo que vayamos a ser millonarios, quizá pues los que viven de la cultura es porque ya tienen una herencia de años, de familias porfiristas con harta lana y que viven de la cultura y por el propio nombre ganan dinero por dar conferencias. Los que no estamos en esa tradición cultural, pues tenemos que vivir de ello. Digo, ser millonario sería ya demasiada utopía. Si ya de por sí vivir de la cultura es utopía, pensar que vamos a vivir suelto económicamente de la cultura, pues es una utopía mucho mayor. Entonces, pues yo creo que con que podamos tener un taco al pastor, que ya dijeron que es buen alimento, en la boca, pues ya creo que ya sería bueno. Creo que con que se pueda comer de la cultura ya sería bastante bueno. Y el proyecto finalmente de la cultura es ir generando mayores contenidos, originalmente pues por la influencia de los fundadores y del propio editor, pues es muy literaria. La idea es que haya pues más integración hacia todo tipo de cultura, musical, plástica, todas las bellas artes, ¿no? El cine ya ha entrado por ahí un poquito, pero me falta todavía alguien que se dedique de lleno al cine, alguien que se dedique de lleno a la obra plástica, cubrir eventos, que ya también por ahí lo hacemos, que también a veces por pues la necesidad de generar ingreso, pues no podemos ir a cubrir eventos, ¿no? Pero pues la intención es generar una revista absolutamente cultural, pero que también deje algo de ingreso, ¿no? Y en esto pues hay que pues, meterle mucho trabajo y tal vez pisar algunos callitos por ahí. Dime, José Luis, ¿te has acercado a los programas que tiene el gobierno del Distrito Federal o que tiene de manera estatal, que tratan de apoyar este tipo de revistas, este tipo de ediciones, este tipo de lucha independiente a nivel artístico? Mira, no, hasta ahorita no lo he hecho. Yo de entrada tengo cierta desconfianza de esos proyectos, pero ya platicando con la gente que ha estado metida en concursar constantemente en esto, me dicen que pues valdría la pena. En este caso a mí me pedían o me recomendaban, más bien porque no son parte del medio gubernamental, pero sí me recomendaban que madurara la revista al menos un año antes de meterla a proyectos. Entonces ahorita ya cumpliendo el año, pues creo que ya viene otra fase en la cual que hay que entrarle ya a esto de los proyectos gubernamentales y los proyectos económicamente pues activos, como es pues los patrocinios, y ver por qué lado nos empiezan a dejar algo, ¿no? Ya tratar de que ya sea productiva la revista. Tengo varios amigos que se dedican a vivir de los premios, de las becas y de los fondos, y realmente lo pueden hacer. Creo que esta revista puede funcionar. Te pondré en contacto con ellos para que de alguna manera veas la manera en poder reestructurarte mejor y que esto tenga una mayor difusión. Es un esfuerzo muy valiente, es un esfuerzo muy heroico y sobre todo muy generoso. Hasta ahora, en lo personal, yo no he sentido ningún tipo ni de censura, ni de orientación, ni siquiera de cuestionamiento, cosa que agradezco y invito a todas las personas que vamos a poner en el blog la dirección de Abelamia, el correo de su director, José Luis Barrera, para que le hagan llegar la información que quieren conocer, transmitir y sobre todo sus textos, que es un esfuerzo realmente autentificador de la creatividad independiente. Sí, pues finalmente aquí hay una máxima que maneja nuestro editor Luciano Pérez, que es un editor de años, corrector de tradición, que él siempre lo platicamos. Yo llevaba textos y él siempre decía, pues mientras funcione, se publica. Y esto es algo muy valiente, porque no necesariamente nos gustan todos los textos.
hay textos que no nos gustan, pero como bien él dice, si funciona, pues se queda, ¿no? Ya si vemos un texto que de plano, pues sí, le falta mucho trabajo literario, que no se entiende, que tiene mala estructura gramatical y que eso dificulte el entendimiento propio o que sea muy difícil corregirlo, pues obviamente se echaría para atrás. Afortunadamente hasta ahorita no hemos rechazado ni un solo trabajo, lo cual en Luna Regina sí fue una situación de enfrentamiento, porque por ahí sí aceptamos un trabajo por amistad y la verdad era un trabajo bastante fallido, un trabajo que dejó mal parada la revista. Fue en el segundo número y pues es algo que entendimos que no tenía que repetirse, pero que finalmente cuando se ve el nivel de colaboradores, pues ya poca gente se atreve a mandar textos cuando no tienen esa calidad. Hay mucha gente que me ha dicho, no, yo quisiera mandarte, pero no, es que no le llega. Y los he invitado, digo, finalmente estamos dispuestos a leer. Hay mucha gente que dice que es mala y resulta que tienen muchas cualidades y que nada más hay que orientarles por ahí, que en este caso pues aquí la mano de Luciano le da mucho cuerpo a la revista, ¿no? Hay correcciones que nada más es voltear pues, el orden de la frase, ¿no? Si yo dije bella ciudad, pues tal vez decir ciudad bella quedaba mejor. Hay cosas de ritmo que ya la gente con mucha experiencia literaria pues te puede indicar, y que a veces son nada más esos detallitos. Entonces pues sí estamos abiertos pues a recibir todo, ¿no? Hasta pues gente sin preparación. Finalmente yo no tengo una preparación literaria, yo, como ya comenté, soy agrónomo, me fui generando hacia la cultura, pero pues así como que yo licenciado en algo que me relaciona a la cultura, nada. Que sí, mi intención también es estudiar algo, llevar algunos talleres literarios y estudiar algo respecto a la cultura. Eso sí está en los planes, para pues generar más cultura, estar más cercano a la gente de cultura, a la gente nefasta y a la no nefasta, o sea, a la gente que está en el medio cultural, desde los que están hasta arriba hasta los que están abajo, porque finalmente pues si quiero vincular a la cultura tengo que estar en contacto con todos ellos, ¿no? Los que generan la cultura, los que consumen la cultura y los que pagan por la cultura, que es gobierno, afortunado, lamentablemente. Bueno, te agradezco mucho esta breve plática. Estamos aquí en el fabuloso y único Café El Cordobés, que como notan es un centro de actividad bullicioso por todos lados. Una disculpa por todo este ruido incidental y te agradezco una vez más, José Luis Barrera, el tiempo y la oportunidad que nos diste para colaborar con nosotros en Se Desnuda la Piel. No, pues gracias a ustedes y gracias por respetar mi centro mi centro emocional, que es el centro histórico, que ahorita afortunadamente se oyó por ahí un cilindrero que le da ese ambiente, ese toque, que creo que los cilindreros son mi ángel de la guarda, porque en alguna ocasión, celebrando yo mi cumpleaños, antes de despertarme se oyeron las mañanitas en un cilindro. Entonces, y ahorita pues al terminar una entrevista con un entrañable amigo, y que además me está dando la oportunidad de esta entrevista, se oye un organillero ahí, pues creo que ya son mi ángel de la guarda, a fin de cuentas. Gracias por el espacio y pues ahí estamos dándole al trabajo, y en Ave Lamia les enteraremos de lo que vaya surgiendo en la cultura, proyectos que tenemos por ahí muy interesantes y que poco a poco irán saliendo, algunos en apoyo a la literatura y que puede extenderse en apoyo a las artes plásticas, a la música, que pues siempre sería interesante. Entonces ahí vamos. Muchas gracias, José Luis, un placer estar con ustedes.